Introducción. Buenas tardes. En esta exposición hablaremos sobre la teoría combinatoria, una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las diferentes formas de contar, organizar y seleccionar elementos. Aunque al escuchar la palabra combinatoria, muchas personas piensan únicamente en operaciones matemáticas o fórmulas complicadas, la realidad es que esta área tiene aplicaciones extremadamente importantes en la vida moderna. La teoría combinatoria se utiliza en informática, estadística, inteligencia artificial, criptografía, videojuegos, redes sociales y probabilidad. Por ejemplo, cada vez que una aplicación calcula recomendaciones, organiza datos o analiza millones de posibilidades en poco tiempo, normalmente está utilizando principios combinatorios. Incluso algo tan cotidiano como crear una contraseña o calcular posibles combinaciones dentro de un juego depende de este tipo de matemáticas. La importancia de la combinatoria radica en que permite resolver problemas complejos relacionados con organización y conteo de manera eficiente. A lo largo de esta exposición veremos algunos de los principios fundamentales más importantes, además de ejemplos y aplicaciones relacionadas con situaciones reales. Principio de multiplicación. El principio de multiplicación es uno de los fundamentos más importantes dentro de la teoría combinatoria. Este principio establece que cuando una acción puede realizarse de cierta cantidad de maneras y otra acción puede realizarse de otra cantidad diferente, entonces ambas acciones pueden combinarse multiplicando sus posibilidades. Aunque parece algo sencillo, realmente es una herramienta muy poderosa porque permite calcular rápidamente grandes cantidades de combinaciones posibles. Por ejemplo, imaginemos una tienda de ropa. Supongamos que la tienda tiene 5 modelos diferentes de camisa y además tiene 3 modelos diferentes de pantalón. Si una persona desea comprar un conjunto completo, cada camisa puede combinarse con cualquiera de los pantalones disponibles. Eso significa que la primera camisa puede combinarse con 3 pantalones, la segunda también con 3, y así sucesivamente. En lugar de contar manualmente cada posibilidad, utilizamos el principio de multiplicación. Por ello multiplicamos 5 por 3. El resultado es 15 combinaciones posibles. Este principio aparece constantemente en informática y tecnología. Por ejemplo, se utiliza para calcular posibles contraseñas, configuraciones de programas y rutas dentro de algoritmos. Principio de suma. El principio de suma se utiliza cuando existen diferentes alternativas independientes que no se combinan entre sí. A diferencia del principio de multiplicación, aquí no estamos mezclando opciones, sino simplemente agregándolas. Por ejemplo, imaginemos que una tienda tiene 18 pantalones en una sucursal y 40 pantalones en otra sucursal. Si una persona quiere saber cuántas opciones existen en total, basta con sumar ambas cantidades. El resultado es 58 opciones disponibles. Este principio puede parecer muy básico, pero es extremadamente importante porque sirve como base para problemas más complejos relacionados con conteo. Además, aparece constantemente en inventarios, clasificación de información y análisis de datos. En programación también se utiliza cuando existen diferentes caminos o alternativas posibles dentro de un sistema. Subconjuntos. Un subconjunto es un conjunto formado utilizando algunos elementos de un conjunto principal. En otras palabras, un subconjunto puede contener algunos elementos, todos los elementos o incluso ninguno. Por ejemplo, si tenemos el conjunto formado por las letras A, B y C, podemos formar distintos subconjuntos utilizando diferentes combinaciones de esas letras. Cada elemento tiene únicamente 2 posibilidades: pertenecer o no pertenecer al subconjunto. Debido a esto, el número total de subconjuntos se calcula utilizando 2 elevado al número de elementos del conjunto. En el caso de un conjunto con 3 elementos, obtenemos 8 subconjuntos posibles. Entre ellos se encuentra el conjunto vacío, que representa un subconjunto sin elementos. Aunque este concepto parece simple, es muy importante en matemáticas y programación, especialmente en bases de datos, análisis de información y lógica computacional. Variaciones con repetición.
Las variaciones con repetición se utilizan cuando el orden sí importa y además los elementos pueden repetirse. Este tipo de problemas aparece frecuentemente en contraseñas, códigos y formación de palabras. Por ejemplo, supongamos que tenemos las letras A, Z, U y L, y queremos formar palabras de 3 letras. Como las letras pueden repetirse, cada posición tiene 4 posibilidades disponibles. Eso significa que la primera posición tiene 4 opciones, la segunda también tiene 4, y la tercera igualmente tiene 4. Por ello, realizamos la operación 4 elevado a la tercera potencia. El resultado es 64 palabras posibles. En informática, este principio es muy importante porque ayuda a calcular cuántas posibles combinaciones existen dentro de sistemas de seguridad y generación de claves. Variaciones sin repetición. Las variaciones sin repetición son similares a las variaciones con repetición, pero aquí los elementos no pueden volver a utilizarse. Además, el orden continúa siendo importante. Por ejemplo, no es lo mismo elegir a una persona como capitán y a otra como subcapitán que intercambiar esos cargos. Supongamos que tenemos 11 jugadores y debemos escoger un capitán y un subcapitán. Inicialmente existen 11 opciones para el primer cargo. Sin embargo, una vez elegido el capitán, solamente quedan 10 opciones disponibles para el segundo puesto. Al multiplicar ambas cantidades obtenemos 110 posibilidades. Este tipo de cálculos aparece frecuentemente en competencias deportivas, selección de puestos y organización de equipos. Permutaciones. Las permutaciones permiten ordenar todos los elementos de un conjunto. En este caso, sí importa el orden y además se utilizan todos los elementos disponibles. La fórmula principal utiliza el factorial. El factorial de un número consiste en multiplicarlo por todos los números enteros positivos menores que él. Por ejemplo, 4 factorial significa multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. El resultado es 24. Esto significa que 4 objetos diferentes pueden organizarse de 24 maneras distintas. Las permutaciones son muy utilizadas en matemáticas, informática y análisis de algoritmos, especialmente cuando se estudian diferentes formas posibles de organización. Combinaciones. Las combinaciones se utilizan cuando el orden no importa, y además los elementos no pueden repetirse. Por ejemplo, si queremos seleccionar 2 estudiantes entre 30, no importa el orden en el cual se realice la selección. Elegir primero a Ana y luego a Luis representa exactamente el mismo grupo que elegir primero a Luis y después a Ana. Debido a esto, utilizamos una fórmula distinta a las variaciones. En este caso, el resultado es de 435 combinaciones posibles. Las combinaciones tienen aplicaciones muy importantes en estadística y probabilidad, especialmente cuando se analizan muestras y selecciones de datos. Triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una estructura matemática formada por filas de números organizados de manera triangular. Cada número se obtiene sumando los 2 números ubicados encima de él. Por ejemplo, el número 6 aparece debido a la suma de 3 más 3. El triángulo de Pascal tiene relación directa con los números combinatorios y con el binomio de Newton. Además, se utiliza en problemas relacionados con probabilidad y análisis matemático. A pesar de que parece una estructura sencilla, contiene muchas propiedades matemáticas importantes. Binomio de Newton. El binomio de Newton permite desarrollar expresiones algebraicas elevadas a una potencia. Esta fórmula tiene una relación muy importante con el triángulo de Pascal, ya que los coeficientes obtenidos coinciden con los números presentes en dicho triángulo. Por ejemplo, al desarrollar el cuadrado de a más b, obtenemos a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Este método simplifica cálculos algebraicos complejos y es utilizado en matemáticas avanzadas, física e ingeniería. Aplicaciones. La teoría combinatoria tiene muchísimas aplicaciones en la actualidad. En informática se utiliza para algoritmos, organización de datos y programación.
En criptografía ayuda a desarrollar sistemas de seguridad y protección de información. En inteligencia artificial permite analizar grandes cantidades de posibilidades para tomar decisiones. También aparece en videojuegos, redes sociales, estadística, probabilidad y análisis científico. Muchas tecnologías modernas funcionan gracias a principios combinatorios. Conclusión. En conclusión, la teoría combinatoria es una herramienta matemática fundamental que permite resolver problemas relacionados con conteo, organización y selección de elementos. A través de principios como suma y multiplicación, así como mediante variaciones, permutaciones y combinaciones, es posible analizar enormes cantidades de posibilidades de manera eficiente. Además, sus aplicaciones modernas demuestran que esta rama de las matemáticas tiene una enorme importancia en áreas tecnológicas y científicas. Gracias por su atención.